Ingeniería del ocultismo, mis lores y ladies. Paul Wallis dice, muchos de los Elohim eran seres guerreros, y cuando miramos al Consejo del Cielo, o el Be'adat el Consejo de Poderes, en las escrituras hebreas encontramos que muchas veces lo que hacen es fomentar la guerra. Yahvé no es muy diferente a los otros Elohim en cuanto a que le gusta la guerra, y va a la guerra, usándola para sus propios fines, y piensa que una humanidad dividida y en guerra no es algo malo. Mauro Biglino dice, traduje para la editorial más importante, Editorial Católica en Italia, que trabaja bajo el Vaticano. Traduje 17 libros. Estos libros están en las universidades en la Facultad de Teología, y estos libros traducen literalmente lo que dice la Biblia, hecha para los eruditos que tienen la traducción correcta, porque los eruditos conocen el hebreo, y por eso saben que es plural y que es singular. En la Biblia para la familia, muchos verbos, que en hebreo están en plural, se traducen en singular, y esto es un error. Es una mala traducción, es una inconsistencia. Es forzado. Paul Wallis dice, bienvenidos a FedCan TV. Hola Mauro, es maravilloso tenerte de vuelta. Mauro Biglino dice, hola Paul. Y primero que nada gracias por invitarme a tu podcast, y gracias a nuestra audiencia. Paul Wallis dice, definitivamente disfruté mucho la serie que grabamos sobre algunas de las palabras claves de la Biblia. Ha sido increíblemente popular en todo el mundo, y desde esa serie ambos hemos estado ocupados. ¿Te gustaría decir algo sobre lo que has estado haciendo en los últimos meses? Mauro Biglino dice, ahora, acabo de publicar mi último libro, Dioses de la Biblia. Y estoy trabajando con Eric von Daniken para escribir otro libro que se publicará el próximo año. Paul Wallis dice, oh, eso es muy emocionante. Estoy deseando que, una gran colaboración. Mauro Biglino dice, está bien, gracias. En primer lugar, quiero disculparme con nuestra audiencia porque mi inglés es muy básico. Y espero poder hacerme entender por parte de la audiencia. Paul Wallis dice, no te preocupes, iremos despacio y con claridad. Pero nos reuniremos hoy, porque la serie que hicimos juntos generó muchas preguntas de nuestra audiencia. Y Tony nos enviará algunas preguntas que se han hecho en los últimos meses, y trataremos de responderlas. Mauro Biglino dice, sí, podemos intentar responder a algunas de ellas, o algunas de estas preguntas. Y así podemos ir. Paul Wallis dice, maravilloso Tony, ¿qué tienes para nosotros? David Lagrove dice, hola Paul y Mauro. Realmente amo tu trabajo. Estoy escribiendo un libro llamado Viking Superpowers o Superpoderes Vikingos, y solo quería hacerte dos preguntas relacionadas. Las antiguas sagas vikingas dicen que sus dioses, que se llaman dioses del hielo, Odín, Thor, Freya, Loki, etc., eran en realidad superhumanos mortales, que tomaron los nombres de dioses anteriores en los que la gente creía, y que sembraron a los pueblos del norte con su genética. Las sagas también afirman que originalmente vinieron de Asia Central y Medio Oriente, que tenían allí enormes ciudades de alta tecnología, llamadas Asgard,
que significa Asgard en inglés normal. Lo que quiero preguntarles es, ¿podrían haber sido los Elohim, quienes fueron asignados para gobernar el norte del mundo? El norte de Europa y Escandinavia. Y la segunda pregunta relacionada es, ¿podrían decirme quiénes creen que eran los Reyes Magos? Por supuesto, conozco las historias bíblicas y sobre la estrella. Me gustaría que me dijeras qué piensas sobre quiénes eran los magos, y si existe alguna posibilidad de que hayan estado conectados con un pueblo tan increíble que vive en Asia Central, alrededor de Troya, en esa área. Muchas gracias. Lo que significa gracias, amables y sabios caballeros. Paul Wallis dice, bueno, gracias David por esa pregunta. David Lovegrove tiene un canal maravilloso, en el que está desarrollando Viking Superpowers, o superpoderes vikingos en español. Mauro, ¿te gustaría responder primero a esas preguntas? Mauro Biglino dice, oh sí. Creo que puedo responder a la primera parte de esta pregunta sobre los Elohim del norte. Creo que es posible que en el norte de Europa fueran los Elohim, que, por supuesto, se nombran en el idioma local. Pero tengo en mente un relato de Flavio Josefo, un historiador judío, y también de Tácito, un historiador romano. Escribieron en sus libros. Y Flavio Josefo escribió en las guerras de los judíos, que en el año 70, después de Cristo, cuando los romanos fueron a Jerusalén, en el cielo de Jerusalén, había muchas máquinas voladoras, y los habitantes de Jerusalén escucharon una voz que decía, los dioses se van de este lugar. Entonces, es posible, en mi opinión por supuesto, que los dioses abandonaron ese lugar, y se dirigieron al norte de Europa. Y, de hecho, en el norte de Europa nosotros podemos encontrar muchos nombres que son los mismos que podemos encontrar en la Biblia. Y entonces creo que podríamos decir que hay una relación entre los Elohim de la Biblia, y los dioses del norte de Europa. Paul Wallis dice, gracias Mauro, estoy de acuerdo con eso. Creo que el escenario que se describe en la Biblia, en el que estoy pensando, Deuteronomio 32, Salmo 82, es uno, en el que el planeta Tierra ha sido invadido por una potencia extranjera, que ahora está dividiendo territorios. Y así, diferentes áreas de la Tierra, diferentes regiones, son dadas a diferentes Elohim. Y Yahvé es uno de esos Elohim, que cada uno recibe una porción de tierra. Y entonces, tienes, ya sabes, el de los filisteos, el poderoso de los filisteos, el de Egipto, Akek. Tienes a Quemos, Dagón, el de Ecrón, el príncipe de Persia. Y la imagen que surge es la de una masa de tierra que ha sido dividida en territorio, y cada una tiene su propio Elohim. Ahora bien, ese tipo de escenario refleja lo que escuchamos en otras mitologías de todo el mundo. Una nota interesante en la versión bíblica es que a Yahvé, por ejemplo, se le da un grupo de personas sin tierra, y entonces tiene que ir a la guerra contra los otros poderosos para conseguir tierras. Y hay muchas historias en el canon bíblico, que en realidad se trata de estos seres poderosos que luchan entre sí por la tierra, las personas, los recursos y el poder. Y ese tipo de guerras resuenan cuando escuchamos las historias de los reyes, por ejemplo, con sus ciudades voladoras en los Vedas, y sus ecos en todo el mundo. Así que creo que es muy posible que lo que tenemos sea un recuerdo de una época en la que todo el planeta Tierra funcionaba de esa manera, y es posible que hubiera seres poderosos bastante separados, y diferentes en diferentes partes del planeta. Pero dicho esto, el hecho de que estén compitiendo por territorio, plantea la posibilidad de que algunos sean expulsados de sus lugares preferidos. Y así, como hemos tenido
migraciones demográficas humanas, a lo largo de la historia, es posible que haya migraciones de Elohim, o migraciones de Anunnaki, o extraterrestre, o cualquiera que sea el nombre que elijamos. De modo que seres poderosos que comienzan en el Levante, bien podrían terminar en los países nórdicos. Entonces, creo que es el mismo escenario que se describe, y es posible que haya una migración de algunas de las mismas entidades en ese periodo de nuestra historia profunda. Mauro Biglino dice, o sí, tal vez, ha habido un cambio de poder en muchas áreas de la Tierra, y los Elohim se movieron de una parte a otra. Según el orden descendente por el superior de los Elohim, se movieron de una parte a otra según el orden descendente por el superior de los Elohim, Elión. Paul Wallis dice, sí, así es, Elión, así es. Él es quien parcela las tierras. Entonces creo que es posible que la segunda pregunta, la de los Reyes Magos, sea realmente intrigante. Porque se relaciona con la historia de los evangelios, cuando los sabios vienen. Y hay una ambigüedad en el texto, sobre de dónde vienen, si es que vinieron, Oriente, o si han viajado al Oriente, para venir a ver al joven Jesús. Pero lo intrigante, es que estos no son judíos, no son hebreos que buscan un Mesías, son personas de una parte diferentes del mundo, que buscan un maestro iluminado, que acaba de nacer. Y eso encaja bastante más con las formas de pensamiento que se pueden encontrar en Oriente, como las personas que buscan un nuevo Bodhisattva. Y me pregunto, si es algo así. Me gusta la historia, porque internacionaliza el Evangelio desde el principio, y, por supuesto, cuando llegas al Nuevo Testamento, te das cuenta de que es una fe internacional y una enseñanza internacional, que ha sido compartida por Jesús, la figura de Jesús. No es solo una historia judía. Así es como yo leería eso. Mauro Biglino dice, vale, no tengo nada que añadir.